Y bueno, estamos en la reunión de varones de la iglesia Getsemaní, un grupo que hemos llamado nosotros Fraternidad de Varones, y quiero presentar a quienes van a estar participando, dando su punto de vista, su opinión. Le voy a pedir que den su nombre, a qué se dedican y hace cuánto tiempo forman parte de esta familia. Comienzo a mi lado izquierdo. Bueno, pues mi nombre es Ernesto González y he sido pastor por muchos años aquí en esta iglesia. Ha sido una bendición. Aproximadamente en cuántos hay, 46 años. apenas 46 años. A mi lado derecho, bueno, buenas tardes, Israel Pozos, y ya tengo aquí en la iglesia, aquí específicamente 20 años, y bueno, ha sido una bendición estar aquí, y aquí ha crecido mi familia, mis hijos. Entonces le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí y ser parte de esta reunión de varones. ¿Y te dedicas, empleado de Pemex? ¿Ok? Pues hermanos, buenas noches. Mi nombre es Daniel Arroyo. Soy empleado también, empleado de Telmex. Y llegué aquí a la iglesia hace poco más de un año. Doy gracias a Dios porque me trajo aquí. Y gracias a Dios porque me han recibido mucho cariño y siento que ya soy parte de la familia. Gracias a Dios apenas hace poco más de un año, en abril, marzo del año pasado. Amén, ¿verdad? Bueno, y un servidor, Eudy González, pastor de la Iglesia Bautista Getsemaní, aquí en Poza Rica, Veracruz, para quienes estén escuchando este podcast. Y bueno, pastor desde hace 3 años que está al frente de la iglesia, y soy parte de esta iglesia desde pequeño. Creo que aquí aprendí a caminar, a dar mis primeros pasos. Y bueno, estamos también con los hermanos que están aquí presentes y que en un futuro irán participando en esta dinámica. La semana pasada comenzamos a hablar de un tema que tiene que ver con las buenas relaciones. Somos seres relacionales y que día a día tenemos que convivir con personas, no podemos aislarnos. Y lo importante que es tener buenas relaciones. Veíamos esta parte de la palabra de Dios donde nos dice, en cuanto defenda de vosotros, si es posible, estad bien con todos los hombres. La semana pasada el tema giraba alrededor de relaciones en nuestro entorno, con el vecino, con el compañero de trabajo, con las personas que están a nuestro alrededor. Pero esta semana queremos hablar a lo interno, en el núcleo familiar. Quiero comenzar con una frase que tenemos aquí. Dice, la familia es el primer altar donde se debe vivir la fe y no solo hablarla. Y yo creo que esto es cierto. Como familia es ahí donde se deben de reflejar los valores cristianos que aprendemos y que no solamente sean conocimiento, sino que se vuelvan acciones. Quiero comentar un dato que se me hace alarmante. Dice que el INEGI, el Instituto Nacional que nos da todas las estadísticas, habla de que el 55% de las mujeres de 15 años y más que han experimentado violencia lo sufrieron dentro del ámbito familiar, ya sea por sus parejas, padres, hermanos u otros familiares cercanos. Es decir, más del 50% de las mujeres que experimentaron violencia no fue en la calle, no fue en el trabajo, fue dentro de la casa, fue dentro del hogar. Y eso nos habla solamente de una realidad que estamos viviendo hoy en día, que dentro del núcleo familiar, dentro de lo que es la familia, hay mucha ruptura. El lugar que debería de ser el descanso, el refugio, el lugar seguro para la gran mayoría de las personas, muchas veces vemos que es el lugar donde se vive mayor violencia, hay sufrimiento, hay distanciamiento, y no debería de ser así. Y así que las familias cristianas, ¿será que están libres de esto? ¿Será que solamente esto sucede para quienes no conocen a Dios? Y aquí sería la primera pregunta donde invito a participar, ¿las familias cristianas estarán exentas de esta crisis? Bueno, yo quisiera, ¿puedo parar? Sí. Yo quisiera
dejar bien claro algo. La familia y los familiares. Porque a veces de repente hay conflictos que surgen por no entender la diferencia entre la familia y los familiares. ¿Cuál es la familia? La familia es papá, mamá e hijos. Esa es la familia. Cuando lo entendemos así es más fácil. Pero cuando queremos hacer de la familia papá, mamá, hijos, cuñados, cuñadas, primos, sobrinos, entonces es cuando ahí surgen muchos conflictos. Porque no estamos respetando el núcleo. ¿Sí? Y para mí sería como que muy importante que lo entendiéramos. De repente llegan mis hermanos, por decir algo, de Chihuahua, y yo le digo a Chayo, atiéndelos, a todos, hazle de comer a todos, nomás son 12, vienen con los hijos, hazles esto. Llega el punto en el que ella va a decir, oye Ernesto, o sea, pues contrata una cocinera, pues es que, y yo le digo, es que es la familia. No, no es la familia. Son familiares. Y cuando entendemos eso, reducimos el rango de conflicto. ¿Sí? Pero es necesario que tanto el hombre como la mujer entendamos lo que significa familia y familiares. Y yo de ahí evitaríamos muchos conflictos, situaciones que no deberían ser. Entonces nos estaríamos refiriendo por familia, en este caso, en el núcleo más cercano a los que habitan en el mismo techo. Sabemos que a veces la familia no trabaja de forma tradicional por circunstancias de la vida y a veces hay familias que comparten el techo. Bueno, es una familia que está ahí y donde se pueden dar esos roces familiares, estos problemas. Y la pregunta aún está ahí. ¿Será que las familias cristianas están exentas de estas crisis, de estos problemas? Bueno, yo pienso que no están exentas. También están inmiscuidas ahí. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros es que nos convertimos ya siendo grandes, teniendo ya hijos ya grandes de 10, 12, 13 años a veces. Entonces traemos costumbres muy arraigadas y cuando nos convertimos existe una lucha por cambiar. Y en esa lucha y en ese intento de cambiar y modificar las conductas es donde se presentan los conflictos. Porque estamos acostumbrados como varones, a llevar una línea y a veces hay que cambiarla. Porque ahora tengo que ayudar en la cocina, tengo que servir la mesa, o poner los platos, ayudar a barrer, a trapear. Actividades que no hacíamos antes. ¿Sí? Y que ahora, pues, se nos va enseñando que debemos de ayudar también. Y entonces, ese es un problema que muchas veces batallamos para poder romperlo y generar esa armonía. Y rompiendo con patrones de conducta que aprendimos en otras circunstancias. Además, que en México somos muy tradicionalistas y no hemos entendido la definición de familia como tal, como la acaba de explicar el pastor. La familia para nosotros es mi mamá también, mis hermanos, mis tíos, y entonces toda esa es mi familia. Y no hemos entendido que esos son los familiares. La familia realmente, como dijo el pastor, efectivamente es la esposa y los hijos. Y son la parte más importante que como varón y como cabeza me deben de interesar. Sí, comento, al igual que el hermano, que dentro de la familia, de ese núcleo familiar, padres e hijos, se dan los más grandes amores y los más grandes odios. Ahí es donde se cultiva esa tendencia a la cultura que traemos. Y muchas veces esos conflictos derivan entre los hijos por el asunto de que culturalmente hay lo que se llama el sexismo. El sexismo es muchas veces la preferencia hacia el varón sobre la mujer, privilegiando al varón en actividades, en
en todo. Esos privilegios hacen que la muchacha, la niña, la hagan menos, o sea, lastimando su autoestima muchas veces y creando esos conflictos. Bueno, pero es ahí, perdón, es ahí donde nosotros que ya hemos entendido, debemos de cambiar ese patrón y cambiar ese chip. O sea, no hacer diferencia entre los hijos, que si es varón, si es mujer, deben de ser iguales y darle la misma oportunidad a los dos. Tal vez uno la aproveche más que otro, pero la oportunidad hay que brindárselas. Y también hay que brindarles la oportunidad y el apoyo para decirles, lo que quieres hacer, lo puedes hacer si quieres, si estás dispuesto a pagar el precio, sacrificio, esfuerzo, disciplina, trabajo, la constancia, para poder lograr lo que quieras. Pero también no debemos de hacer diferencia ya entre que si es hombre, si es mujer. Si lo puede hacer, lo puede lograr adelante y brindarles el apoyo. Pero tenemos que partir de nosotros mismos, empezar por nosotros, porque también le tenemos que dar esa oportunidad a la mujer. Así es. Como decía, traemos patrones que hay que romper. Y de hecho la vida cristiana habla de esto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La Biblia nos habla de renovar nuestra mente para que haya esa transformación. Esa transformación. Me llamó mucho la atención el comentario que hace mi hermano Chavo y creo que es bien interesante. Es en el núcleo familiar entre padres e hijos donde se pueden dar los grandes amores, pero también las grandes rupturas historias tristes. Entonces, qué importante es que en lo familiar, en ese núcleo, ahora que tenemos a Cristo, procuremos tener buenas relaciones. Creo que la respuesta a la pregunta está ahí, es clara. Como cristianos no estamos exentos a vivir estas crisis, pero hay esperanza. Sí, bueno, y además, pues no podemos olvidar, ¿no? Que estamos rodeados del mundo y que tenemos muchos ataques, como una vez el pastor nos predicaba, hay mucho ruido que puede influir en cada miembro de nuestra familia, nuestros hijos pequeños en la escuela, los hijos más grandes en las universidades, inclusive nosotros en los trabajos. O sea, estamos muy a expensas o expensas de la influencia, ¿no? Del mundo. Entonces, pues sí, sí puede estar en crisis, claro que sí. Mi hermano Adán, ¿no? Sí. Con respecto a lo que comentaba, que como familias cristianas, obviamente, pues estamos exentos. O sea, no estamos exentos, estamos, yo creo que en más peligro, porque nuestros hijos son más comportados, o sea, están más, más correctos, por así decirlo. Pero como cristianos también o sea, tenemos mayor visión para poder diferenciar qué sí entra y qué no entra a nuestro núcleo familiar. Como usted lo dijo, es nuestro primer altar, entonces tenemos que cuidarlo mucho más. Y agregando un poco a eso, mayor visión y mayor responsabilidad, porque conocemos la verdad. Entonces, ahí es donde nosotros como cabeza debemos de enfocarnos más. Sí, bueno, nosotros, Dios les bendiga, hermanos, nosotros contamos con una gran ventaja, gracias a Dios, para todo esto que nosotros venimos de una vida sin Dios, sin conocer a Dios, y nosotros vivíamos prácticamente sin reglas, al menos sin las reglas de la Biblia, ¿no? Que es de la palabra de Dios, lo mejor. Y tenemos la gran ventaja de que a una vez que llegamos aquí, nosotros llegamos aquí a aprender, a recibir sanidad, a recibir corrección. Dice la Biblia que la palabra de Dios es para que el hombre perfecto sea enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí venimos a aprender. Pero estamos en el proceso, como dicen. No estamos exentos porque nosotros ya traemos la naturaleza que nos heredaron nuestros padres, nuestros primeros padres en el Génesis 3. Y esa naturaleza pecaminosa nos lleva a cometer errores. Y estamos en nuestra lucha constante, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, entre hago lo bueno, quiero hacer lo bueno y hago lo malo que no quiero, pero lo bueno que yo quiero no lo hago. Entonces tengo ese problema y damos gracias a Dios nuevamente por Jesucristo, que es quien nos da la esperanza y el rescate. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Yes. Nada más quiero leer un texto, porque estaba ahí pensando, ¿qué tan importante es esto? Yo digo que es
la parte medular de la vida. Porque si estamos bien por fuera con todo el mundo y estamos mal adentro en nuestra propia casa, estamos mal. Pues, y hay un texto que habla de la mujer, pero aplica en el varón. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Pero no solo la mujer es rencillosa. Los hombres también podemos ser rencillosos y aún un poquito más porque somos los que tenemos el poder. Culturalmente somos los que decimos, hey, esto así, y esto así, y esto así. Entonces, pero me llama la atención, es decir, de nada sirve que vivas en una mansión si vas a estar peleando todo el tiempo, si no hay paz en tu casa. ¿De qué te sirve una mansión? Mejor vivieras en una casita de madera de 6x4, pero come en paz y duerme en paz y vive en paz sin tanto pleito. Es lo importante que es este tema para todos. Y esto provoca que los que viven al interior del hogar vivan escapando de la realidad, es decir, se refugian en el trabajo, se refugian en la escuela, se refugian en los amigos, se refugian en sus habitaciones, en el vicio. La idea es toparse lo menos posible con los que viven en casa. Aquí hay un texto que quiero leer, 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo vuelvo a leer, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y cuando hablamos de proveer, no solamente se refiere a la parte económica, porque algunos tenemos la percepción, no, pues yo estoy aportando lo económico, ya cumplí. Hablamos en todos los aspectos. Dice, si no provees para los suyos, yo creo que cuando habla de los suyos, habla de eso, de los familiares, del núcleo, y mayormente para los de su casa, ese núcleo cercano, dice, ha negado la fe. Es decir, todo lo que dice creer se va a suelo porque no lo está demostrando. Y aquí la pregunta sería, ¿qué revela este pasaje sobre la relación entre la fe y la responsabilidad familiar? Es decir, entre mi yo como cristiano y yo como miembro de una familia, y sobre todo si estoy al frente como cabeza de un hogar. Bueno, yo creo que ese texto los confronta, porque la familia es el espejo de lo que realmente nosotros como varones, como cabeza somos y cómo la estamos manejando. Como estén mis hijos, como esté mi esposa, es el reflejo de la dirección que yo les esté dando. Y si están mal, yo estoy mal. Entonces, ese me confronta, porque me dice ahí que soy peor que un incrédulo, porque conozco la verdad. El problema es que conozco la verdad y si no la aplico en mi casa, ¿cómo la puedo aplicar allá afuera? Si mis hijos no están bien, si mi esposa no está bien, ¿cómo puedo yo decirle a alguien o corregir a alguien allá afuera si los que tengo en casa no están bien o no estoy proveyendo para sus necesidades, tanto físicas, económicas, emocionales, espirituales, etcétera? Entonces, ese para mí es un texto que me confronta. Tengo que estar bien yo, y si estoy bien yo, está bien mi familia. Y si está bien mi familia, está bien lo que estoy haciendo, y eso se va a reflejar, y los demás lo van a ver, y se van a dar cuenta de ese punto. Hablamos de congruencia. ¿Sí? Un ejemplo respecto a lo que dice que debemos de proveer. Algo de lo que debemos de proveer, se me vino el ejemplo de la disciplina. Porque espiritualmente Dios nos da la autoridad y también nos responsabiliza de la acción de nuestros hijos. Y voy a poner un ejemplo. Mi hijo menor estaba haciendo su tarea, pero él aunque es muy inteligente, lo puede usar para lo malo. Y su mamá estaba batallando con él para hacerle entender algo, y él con su retórica se la devolvía. Hasta que yo me paré y le dije, a ver, ven para acá. Y lo tuve que disciplinar. Él no quería, dice, voy a cambiar. Ya sabes que vas a cambiar, pero como sea, te la ganaste. Quiero decirles que después de la disciplina lo abracé y él se puso a trabajar muy bien, gracias a Dios. Entonces,
esto es integral, no nada más es pensar en los roles, que si mi hijo va a ponerse a hacer los pies, no, mi esposa le va a enseñar a su hija y yo a mi hijo labores de varón, ¿verdad? Porque sí hay roles, sí tener que intervenir con que las mujeres no pueden, sí pueden hacer las cosas, pero si hay un hombre, el hombre lo va a hacer. Y si hay que hacer cosas de la cocina, pues si hay mujeres, la mujer lo va a hacer. O sea, yo creo que ahí no hay gran problema, pero tenemos que ir definiendo roles, participación en lo que me corresponde, lo que no puedo hacer yo, o sí. Yo les bendiga. Sí, y aquí hablando de proveer, como decían, hablamos de congruencia, porque la fe cristiana es amar, es servir, es dar, es compasión, es misericordia, es empatía. Pero si todo eso no se refleja dentro del hogar proveyéndolo, termina siendo una fe hueca. El hermano Chava y después el pastor. El pastor hace un comentario muy acertado acerca de que nosotros, todos los seres humanos, mayormente los varones, dentro del contexto cultural, traemos lo que se llama una hegemonía masculina, el típico machismo que se da a nivel mundial, donde la más afectada siempre es la mujer. En este sentido, y como ya se explicó, los problemas van a surgir a raíz de esa diferenciación entre los hijos, entre el esposo, la hija, lo que es la dominación, el chantaje y muchas formas de agresión física, verbal, emocional. En ese sentido, no necesariamente el hecho de ser cristiano, decirse cristiano, a menos que confrontemos nuestros patrones culturales, que muchas veces son hasta disfuncionales. El machismo es un factor de riesgo para la salud mental de la mujer. Nosotros, como dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Tenemos que confrontar con la Biblia nuestra conducta, nuestro comportamiento, porque ahí da la pauta. Muchas veces, como comentaba, son conductas disfuncionales o enfermas que como varones las vemos como normalizadas. Y esto es un factor de riesgo para los miembros de la familia, a menos que nosotros hagamos análisis, reflexión y concientización de esos problemas que ya los traemos de los abuelos, los tíos, los papás y toda la familia anterior y la misma comunidad. No podemos decir que no va a haber conflictos o poder evitarlos si no hemos salido no hemos renovado nuestra mente. Es importante esto. Así es. Muy bien, hermanos. Este versículo es fuerte, porque si alguno no provee para los suyos, en cuestión de relaciones sanas, familiarmente hablando, porque a veces podemos estar viviendo una mentira. La gente dice, mira el Señor, qué amable y qué buena gente. Y en la colonia todos le aplauden y hasta las vecinas dicen, ¿quién tuviera uno como ese? Pero ya adentro en la casa, la señora dice, se lo regalo, llévenselo. Sí. A ver si es cierto que lo van a aguantar. No. Porque no estamos proveyendo para los nuestros en relación de tener relaciones sanas. Y vuelve a hacer aquí lo que yo decía. Dice, mayormente para los de su casa. O sea, todavía hay varones que le dicen a la señora, primero está mi mamá y luego estás tú. Porque yo primero conocí madre y luego conocí mujer. Y la mujer dice, pues si tanto amabas a tu mamá, no, pues vete con tu mamá o no te hubieras casado conmigo, no te hubieras casado, hubieras seguido siendo hijo de mami. Entonces, cuando dice mayormente para los de su casa, dice, y si no lo hace, dice, es el peor que un incrédulo y ha negado la fe. ¿Por qué? Porque proyectamos una imagen que no se vive. Una mujer que pues sí, jala pero no porque sea gusto, sino porque no le queda de otra. ¿Sí? Está muy condicionada. Se va a recibir exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Como si yo en estos días voy a Chihuahua
¿Y qué si Chayo dice, sabes qué, Ernesto? Yo no quiero ir a Chihuahua, pero tienes que acompañarme, hay que ir a ver a la familia. ¿Y qué si ella me dice, es que mi familia eres tú? Y ya prácticamente nada más yo, porque mis hijos ya tienen su propia familia. Yo no puedo decirle, no, pues ¿sabes qué? ¿Te guste o no? ¿Me vas a acompañar a Chihuahua a ver a mis hermanos y a mis sobrinos? No, no, no. Ahí debemos de tener cuidado en ese sentido. Yo tengo que respetarla en ese sentido y generar un ambiente de paz. ¿Qué procede? Bueno, tienes razón. Yo voy a ir porque al fin y al cabo son familiares míos. No puedo ni debo obligarte. Pero tampoco le puedo declarar la guerra porque es mi familia. Pero si en dado caso tuviera que sacrificar a alguien, ¿a quién sería? ¿A la familia o a los familiares? A ver, si en dado caso tuviera que sacrificar a alguien, los familiares. O sea, si por estar bien con mi familia tengo que desbaratar, a mí lo que me importa básicamente, Dios dice, tu familia es lo primero, tu círculo más íntimo. No sacrifiques esto por aquello, porque entonces estás negando la fe. Y cuando hablamos de proveer condiciones de tranquilidad, de paz, de seguridad. Así es, responsabilidad emocional. Pero así como dice usted, se va con lo que sin duda, si viene mi familia a visitarme a mi casa, ¿va? El primero que llega para mí, ¿te pasó? Es calidad, sobrino, estás. Y Mati dice, vos ya me agarra por ahí, y vamos a comer, cuando parece comer. Pues, ¿qué hacían? Estaba diciendo, vivo, se podía enojar, y mi esposa, oye, pero no sé comer. Con esta diciendo, ya va a estar antes de Atla. Ahora yo podemos hacer es, no te voy a contestar la pregunta. ¿Sí? Y yo te voy a contestar eso. Por ejemplo, si van a venir a visitarme a mí de Chihuahua, yo tengo que decir de Chayo en Chayo, vienen mis familiares, porque no pueden llegar así de, Chayo, ya llegaron 20, dale de comer. Y Chayo, espérate, pero no me avisaste, y yo qué, o sea, tómame en cuenta. No. Ahora, lo cortés no quita lo valiente. Si la hermana Mati dice, ¿sabes qué? Con gusto les voy a preparar unos camarones y mañana les voy a preparar unos... Perfecto. Eso es lo ideal. Pero si llega un punto en el que tú ves a tu esposa agotada, que ya se anda durmiendo donde quiera que se recarga, y tú le dices, hey, ¿qué tendrá a todos? Ahí tú tienes que ser consciente y decir, no, pues no la puedo sacrificar así. Porque ella ya puso su mejor parte, o sea, ya fue amable, ya. También ahí ya va en el sentido común de la familia. Vengo a visitarlos un mes. Espérate, como un mes, ¿no? O sea, en la uso, o sea. Eh, eh, sí, porque hay familia que llega aquí, vengo, con todo. ¿Con cuánto tiempo? Por el tiempo que nos aguanten. No, pues los aguantamos 3 días y ya. Y aquí hablamos de algo que no haríamos fuera de casa. O sea, no seríamos, ¿cuál es la palabra? Inconscientes fuera de casa, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, y a veces por estar dentro de casa, pensamos que nos tienen que aguantar nuestras sobreexigencias, y yo creo que todo va dentro de los límites. Entonces, definitivamente este pasaje nos revela una responsabilidad al conocer la palabra, al conocer cómo deben darse las relaciones en el núcleo familiar, de acuerdo a los principios cristianos, a los principios que Dios nos marca.
pues somos responsables de velar por ellos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Dónde cree usted que está el punto ciego más común en las familias cristianas hoy en día? Es decir, ¿en qué momento se pierde la conexión entre lo que creo y lo que hago? Porque yo creo que dentro de la familia, aquella que conoce a Cristo, conoce lo que debe hacer, pero hay un punto donde se deja de hacer. Y entonces, ¿dónde está ese punto ciego? ¿Cuál será esa razón por la cual la convicción no se convierte en acción? La falta de comunicación, yo creo. Falta de comunicación. Es lo que, si va a venir la familia, pues tienen que avisar. Y tampoco va a llegar de sorpresa y voy a atender a 20, porque también es inconsciente de parte de ellos llegar de sorpresa porque no saben en qué condiciones estoy y por qué procesos estoy pasando, si puedo atenderlos o no puedo atenderlos de acuerdo a la circunstancia que esté viviendo en ese momento. No, o incluso los varones a veces podemos cometer el error de comprometer a la esposa Sin decirle nada. sin haber consultado primero. Y sí, que a la tarde vienen a comer fulano y sutano, pero no me dijiste nada, no me dijiste no sabes si me siento bien o... Aquí me gustaría que ampliáramos un poquito más la visión, no solamente en ese aspecto. Hablemos de principios como lo es justicia. A veces donde somos más injustos es en la casa. Principios como respeto. A veces donde hay menos respeto es en la casa. Principios de cooperación. Y a veces donde hay menos cooperación es al interior de la familia. Y la pregunta es, ¿por qué será que es dentro del hogar cuál es ese punto ciego que nos impide pasar del conocimiento a la acción, de la convicción a la acción? Porque lo sabemos, la pregunta es, ¿por qué no podemos llevarlo a la práctica? A veces puede ser a veces pienso que puede ser la seguridad, ¿no? Porque en mi relación yo puedo fallarle, pienso que sería más difícil a veces para mí el hecho de fallarle a alguien que no vive conmigo que a los de mi familia, que al fin y al cabo tienen que aguantar. Ese es un punto importante porque ahí es ahí donde fallamos. Como yo soy el jefe de familia, no importa, o sea, lo va a hacer. O como decía ahorita el hermano hace rato, también ellas, a veces, lo voy a invitar a comer a mi familia, pero no te avisa. Entonces, porque hay esa seguridad, pues no creo que me diga que no. O sea, a lo mejor no le vamos a decir que no, pero a lo mejor nuestro día fue difícil y queremos llegar a hacer ciertas cosas y ya no vamos a poder porque nos vamos a topar con que hay visita y no me avisaste. O yo tenía planeado llegar, salir e irnos porque vamos a hacer otra cosa y ya no lo voy a hacer porque no me avisaste que había familia, no me avisaste que había un problema con los hijos, no me avisaste o no te avisé, es de parte y parte. Que hay ciertas situaciones o se presentaron situaciones en las que no vamos a poder hacer ciertas cosas, pero es la falta de comunicación de parte de los dos, tanto de la mujer como del hombre, por lo que dijo el hermano, esa seguridad de que estoy en mi casa y voy a hacer lo que yo diga, no hay problema. Le puede fallar al pastor o cualquier otro hermano, pero no hay problema. Pero en mi casa, mi familia va a hacer lo que yo diga. Sí, es donde estamos mal. Quizá esa seguridad va en base a que yo siento que fuera de casa tengo que mantener un personaje. O sea, tengo que ser el señor bien portado, el señor bien amable, el señor educado, que da el paso, que da los buenos días, que no levanta la voz. Pero al interior, como nos sentimos seguros, nos mostramos tal cual somos y quien paga las consecuencias es lo mismo de la familia. Porque al final del día, pues es mi familia y me tiene que aguantar. Quizás ese sea el punto ciego. Es el hombre hegemónico que se comentaba, donde la conducta es de imponer, de someter, de chantajear, de imponer sobre todas las cosas y en relaciones inequitativas, ¿sí? Que falta esa visión de la cultura de la equidad y equidad de género, en este caso con su cónyuge y con sus hijos. Sí, y yo quisiera, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero creo que esto se da no solamente en el varón. De repente algunos amigos dicen, oye, tu hijo qué bien portado, qué educado,
excelente muchacho, acomedido, y el padre se sorprende y dice, ¿de cuál hijo me estás hablando? Porque el que yo tengo en casa es todo lo contrario, o la esposa, o la hija. Entonces, yo creo que sea en todos los niveles, el hecho de, no sé si es sentirnos como en exceso de confianza con los que están en casa, y entonces olvidamos de cuidar las relaciones con ellos. Ok, yo creo que el punto ciego aquí, pastor, es que nosotros como hombres abusamos de nuestra autoridad. ¿Mm? Tenemos la idea de que somos cabeza de familia, pero eso no significa que se tiene que hacer lo que yo diga, ¿sí? Entonces, no significa que lo que yo que lo que yo quiero que se haga en casa se tenga que hacer y tal como debe de ser. Tenemos que tomar en cuenta siempre a nuestra esposa para todo. Pero yo creo que ahí es donde nosotros abusamos de la confianza de nuestra esposa y queremos demostrar, vamos a hablar en este caso, bueno, están hablando con la familia, que digan, "No, hombre, allí en la casa de Israel él es el que lleva los pantalones, se hace lo que él dice", ¿sí? Y queremos que esa imagen quede, ¿no? Pero realmente en lugar de quedar bien, yo creo que quedamos mal al no tomar en cuenta a nuestra esposa. Y recordemos que nuestra esposa, pues, es, eh, es, es nuestra ayuda idónea, ¿no? Y se supone que entre los dos tenemos que sacar adelante a la familia. Amén. Sí, definitivamente. Aquí hay un punto importante, yo creo que nos quedan como 5 minutos a 10 minutos, pero este punto se me hace interesante. En el punto 3 es el dolor del hogar es el más difícil de sanar. O sea, si a mí me hieren, me lastiman con palabras, con acciones fuera del hogar, es fácil que yo lo dijera y que lo olvide. Pero las heridas que se infligen dentro del hogar son muy difíciles de sanar. Dice 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y obviamente aquí vamos a dirigirlo al círculo más cercano. A veces damos por hecho que a la familia se le ama, pero a veces con nuestras acciones, en nuestro comportamiento, pues estamos demostrando que no hay congruencia. Le pregunto a mi hermano Daniel, ¿por qué será que los conflictos familiares son los que más marcan el alma? Bueno, pienso yo porque son nuestras personas más queridas, ¿no? Más, más cercanas, en las que, pues, pensamos son las que menos nos puede fallar, o al revés, ellos piensan en nosotros que son los que menos podemos fallarles. Y finalmente, sí, muchas veces, a lo mejor sin darnos cuenta, como decía usted, podemos con algunas actitudes ofenderles o hacerles sentir mal, y y es un patrón que a lo mejor se va llevando por mucho tiempo y que al final va creando resentimiento, ¿no? Ojo que Sí, que ahora es importante, no nada más es de parte del padre o del esposo, o sea, ahí también los hijos los pueden fallar, o la mujer puede fallarnos, no nada más el hombre es el que va a fallar, y son más difíciles estas heridas de sanar o duelen más, porque a veces es de la persona que menos te lo esperas. O sea, dentro de tu casa, quien menos esperas que te falle son tus hijos, tu esposa, o ellos esperan que uno no les falle, ¿va? O que no lo lastime. Por eso duele más, porque es más doloroso, tarda más en sanar, porque, como dijo ahorita el hermano, de que menos te lo esperas, a veces te llega el golpe. Entonces, ese es un problema que a veces no hemos dimensionado, que afectamos a veces a nuestros hijos, a nuestra esposa, o nos afectan a nosotros, porque el golpe o la situación difícil viene de parte de nuestro propio núcleo, de nuestra propia casa. Así es. Por eso es más difícil. Bueno, porque
es que es gente que forma parte de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, o sea, no podemos desligarnos de ellos. Al primo, bueno, pues si no lo volvemos a ver, pues no lo vemos y ya no pasa nada. Al tío, si no lo volvemos a ver, no pasa nada. Pero al hijo, o sea, ¿cómo? Si nuestra vida gira alrededor de ellos. Hay algo que vale la pena, una anécdota, y se la quiero preguntar a mi hermano Heraldo específicamente, para que entendamos este asunto de por qué mantener la importancia de la cercanía con la familia. Bueno, usted va a Tamiagua, a la laguna de Tamiagua, renta una lancha donde caben solo 3, y en la lancha se sube la hermana Sonia, su esposa, su mamá y usted. A media laguna, 10 metros de profundidad, le empieza a entrar agua a la lancha. Y usted le pregunta a su esposa, ¿sabe nadar? Y ella dice, no. Y le pregunta a su mamá, mamá, ¿sabe nadar? No, hijo. Y usted no tiene chance, usted es el único que sabe nadar. Y no puede salvar a las 2, nada más puede salvar a uno. Mi pregunta es, ¿a quién va a dejar que se ahogan? ¿A quién va a salvar? Sí, pues yo creo que a mi esposa por parte de mis hijos, ¿verdad? Que es la parte o columna de casa, vaya. Pienso así, va, aunque se oiga drástico. Este, Ese es el paso que yo daría, ¿no? En este aspecto, así. Y es el correcto. Es el correcto porque mi mamá es mi mamá, pero mi esposa ella es carne conmigo, es una carne conmigo. Bíblicamente, eso sería, digo, lo ideal es no vayan a Tamiagua, no se suban en la lancha. Es una pregunta difícil. ¿No? Pues sí, es difícil. No sabemos hasta que estemos ahí. No, pero aquí nos regimos. Ok, Andy. No, ok. Bíblicamente, no nos regíamos por sentimientos. Bíblicamente, ¿ante quién somos más responsables delante de Dios? Por la esposa. Claro, tampoco, bueno, mamá, pues ahógate. ¿Por qué? No, obviamente, es muy posible que nos ahoguemos los 3, yo intentando de salvar a las 2. Pero si yo intentaré salvar a los 2. Es muy posible que terminemos ahogándonos los 3. Claro. Yo estoy poniendo lo que Dios marca. Sí. ¿Con quién somos una carne? Como esposos. Es un mayor vínculo, ¿no? Con la familia, con la esposa en este caso. Yo sé que es complicado, pero es obvio. Solamente el hermano mayor de Salvador los traía. Lo ideal es, hay que ponerse en chaleco salvavidas. Mira, Es ahí la palabra del hermano. Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Oh, es que es muy importante en la vida, desde el momento que haya alguna situación de una salida, siempre son prioridades, pues siempre hay que tener una listita y las prioridades se van anotando, ¿no? Entonces, ya pasó una vez con mi hermano, que subieron a una lanchita muy chiquitita. Yo decía, oye, qué valor de mi hermano, sus hijos, ya la lanchita casi llevaba lava adentro, ¿no, hermano? En Tamiagua. Aquella vez que fuimos, cuando cruzaron de Tamiagua a comprar cosas. Ajá. O sea que dije, bueno, es el papá, ¿no? Yo no le puedo decir, oye, Israel, no los lleves, son tus hijos, ¿va? Y sobrinas y todo. Dije, o sea que eso debe de caber en uno, ¿cómo se dice? Sentido común, pues. O sea que yo haría, no, ustedes no vayan. Conociendo yo el agua, no vayan ustedes, yo voy. ¿Ves? Y que mi señora quiere ir, no, quédate.
No, quédate, pues, estoy viendo la situación. Y hay veces se confronta uno con la familia o con la esposa, ¿verdad? Pero siempre debe haber sentido común del varón, pues, al menos a mí con agua, platíquenme y yo les corrijo todo lo que quieran, ¿no? Pero, pues, siempre debe haber sentido común, pues, no vamos a preferir a la mamá. No, porque se suba mi mamá, súbete, mami, ¿no? Son situaciones que uno debe decir, no, pues, a ver, lo primero, ¿quién sabe nadar? No, pues, no, pues nadie va, nada más voy yo. Entonces son cosas que debemos de ver la prioridad de la seguridad de hoy mismo, Camboyas. O sea, pues, Sí, hasta así es. Y retomando el tema de cómo al interior del hogar se dan las heridas que más duelen. Porque, porque no lo esperas. Porque en teoría quien te debe de es quien te debe de cuidar, es quien debe velar por ti, es quien te va a cuidar la espalda y no esperas una acción mala de esa persona. Es decir, no estás preparado, no estás en guardia, no estás cuidándote de esa persona y es por eso que las heridas duelen tanto cuando se dan al interior del hogar. muy cierto, porque se espera que los padres sean los padres competentes. Y muchas veces, pues no, repiten esquemas que ellos vivieron. Las heridas de la infancia, así se les denomina, se dan en la familia principalmente, y esos son los que crean secuelas de por vida muchas veces. En la adultez, muchos problemas psicológicos y psiquiátricos se dan en esa etapa de la vida. Incluso, pues, si un padre, Pablo, un ejemplo de que en lugar de incentivar a su hijo, motivarlo, le dice, tú de aquí no vas a pasar. Hay muchas frases que se dicen, que como la maceta del corredor no pasa y tú no sirves para esto. O sea, muchas veces limitamos a nuestros hijos, que ellos tienen un potencial, precisamente en esa etapa de la vida donde esa sería la infancia, lo van a marcar de por vida muchas veces. En relación a esta pregunta, pastor, yo creo que todos nosotros sabemos cuál es la respuesta, porque realmente nosotros abusamos de la confianza. Es un abuso de confianza el hecho de dañar a la persona a quien más amamos, porque sabemos dónde le duele y es donde más dañamos, ¿sí? Entonces, eh, por eso es que existe ese conflicto que a la persona que más, perdón, más este problema, que la persona que más amamos es a la que más lastimamos y sabemos dónde le duele y por eso lo hacemos, ¿sí? Y lo hacemos sin, ahora sí, sin discriminar, ahora sí, sin discriminación alguna y lo hacemos con la finalidad de hacerla sentir mal. Sí, muchas veces en un arrebato se suele decir, perdóname, no sabía lo que decía, pero obviamente sabemos lo que estamos diciendo porque supimos elegir las palabras correctas y exactas que duelen, que lastiman. Yo nada más quería decir que lo que yo dije no fue una ocurrencia, está en la Biblia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá de su mujer. a su mujer y serán una sola carne. O sea, no es una ocurrencia sentimental, es un principio bíblico. Desde el día que decidimos casarnos, ese día esto es quedado en el segundo término y esta señora con la que me estoy casando pasa a ser, es como yo mismo. Entonces, digo, sí, para aclarar el punto, sí, Sí, no, y obviamente es una situación que se pone y se lleva al extremo, pero no hay que llegar al extremo porque se puede estar dando en situaciones cotidianas. Cuando, oye, ya diste la provisión para tu casa, no es que le llevé a mi mamá. Oye, pero ya no alcanzó para la casa, no, ni modo. Primero a mi mamá. Y no estoy proveyendo para los de mi casa. Entonces, a lo mejor no estoy llegando al punto extremo del ejemplo que se dio, pero no estoy siendo congruente con lo que la palabra pide, que debo de proveer de manera especial
para los de mi casa, para esposa, para hijos. El tiempo se ha ido, solamente voy a obviar una de las preguntas que está aquí. Para hacer la última pregunta, se la hago a cada uno de mis hermanos que está aquí al frente para que ellos cierren con la respuesta que tengan y al mismo tiempo compartan con qué se quedan de hoy. Este tema da para más. De hecho, nos estamos quedando a la mitad porque falta la parte importante, qué hacer para mejorar relaciones. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero la pregunta que quiero ver es, dice, ¿qué errores comunes repetimos sin darnos cuenta en casa? Y yo creo que sí, repetimos muchos errores. Lo que decíamos, patrones de conductas, injusticias, falta de compasión, falta de misericordia, falta de comunicación, falta de priorizar correctamente en la casa. Y lo estamos repitiendo. La invitación sería, vamos a romper con esos ciclos que a nosotros nos dañaron posiblemente, pero que nos dañaron, nos afectaron, juramos no repetir y tristemente quizás estamos repitiendo. Y la pregunta que quisiera que contestara cada uno ¿es posible sanar relaciones que han sido dañadas durante años? Porque a veces se pierde la esperanza. Y la pregunta es, ¿será posible, hermano Daniel? Sí, yo creo que sí. Obviamente necesitamos de la palabra y del Espíritu Santo para poder solventarlo, pero Dios estoy seguro que sí. Hay esperanza. Esperanza. ¿Ves? Irra. Sí, también estoy de acuerdo. Se puede y se debe de hacer. Entendiendo que a veces debemos de pedir ayuda porque a veces no tenemos la capacidad o el conocimiento necesario para poder reparar ese daño. Y entonces buscar a la persona idónea, adecuada, que nos pueda ayudar, para que nos pueda guiar y orientar para poder sanar, reparar toda esta situación. Yo creo que eso es bien clave, porque a veces consejería, ayuda, porque a veces el varón es, no, lo que pasa en la casa se queda en la casa y no lo cuentes con nadie, y ahí está el hijo o está la esposa o uno mismo con heridas que no han sanado y que en el hogar no están las herramientas para sanar. Y que muchas veces por orgullo de uno de no querer darlo a conocer o darse a conocer. Sí, ¿cómo me voy a exponer o nos vas a exponer el miedo? Yo creo que sí es posible, pero tendríamos que ser autocríticos. Porque algunas situaciones que se han dado, yo las generé. O sea, sí se me revirtió la situación, pero cuando vamos al principio, el que parecía víctima resulta que es el culpable de muchas de las cosas que están sucediendo. Entonces tengo que volverme autocrítico y ver hasta qué punto yo mismo fui el que generé la rebeldía en el hijo, la ruptura con la esposa, hasta dónde, la comunicación, exactamente. Entonces sí se puede, especialmente con el amor de Dios y con obediencia a su palabra. Amén. Amén. Así. Para cerrar, mi hermano Daniel, ¿qué se lleva de esta conversación? Pues muchísimas cosas. Obviamente conocemos diferentes puntos de vista y sobre todo que lo principal es estar en la palabra, predicar con el ejemplo en la familia y bueno, sobre todo no ser orgulloso y tratar de ver las cosas de otro punto de vista, ¿no? Amén. Irra, pues darnos cuenta que a veces no tenemos la capacidad suficiente para poder resolver ciertas cosas y como decía el hermano, no ser orgullosos y pedir ayuda, que a veces es importante. Yo creo que a veces un problema se puede arreglar cuando pedimos ayuda, porque a veces no tenemos la capacidad o nos ha rebasado y nosotros mismos en nuestra casa, en nuestra familia ya no lo podemos resolver porque ya estamos superados, pero hay alguien de afuera que sí nos puede ayudar y en este caso voy a ser ustedes como pastores o algún hermano que nos ha visto de afuera y ha dicho, yo creo que si lo hacen así o de esta manera podrían, pero primeramente pedir ayuda a Dios
y a Él será el que pondrá quién o quiénes son los que nos pueden ayudar. Pastor, Ernesto. Yo me llevo la reflexión de que en la medida en que vamos envejeciendo, es menester que las cosas estén lo mejor que sea posible. Lo mejor que sea posible. Porque es en la etapa en la que necesitamos más paz y más tranquilidad. Entonces, luchar por eso, por estar bien, lo mejor que se pueda. Porque ya con los años encima y con relaciones rotas, la vida es bien complicada. Es bien complicada, entonces. Y yo me llevo eso, eso me llevo la necesidad de, especialmente en esta etapa de la vida que ya empieza la vejez para algunos de nosotros. Definitivamente, yo creo que es algo que yo comparto. Entre más va uno creciendo y los años van llegando, se da uno cuenta que lo único que uno anhela es paz en el corazón. Teniendo paz, todo lo demás se disfruta. Cuando no hay paz, así tengas abundancia, prosperidad económica, no se disfrutan las cosas. Yo cierro con esto. La familia debería de ser ese círculo, es el lugar seguro para los integrantes de la familia. El lugar donde quieren estar, donde se sienten seguros, donde se sienten en paz, de donde no quieren salir. Como cristianos no estamos exentos de esta crisis, pero en Cristo hay esperanza. Amén. Si bien puede haber y hay heridas, también en Cristo hay sanidad. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué prácticas espirituales llevar a cabo para poder